Buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión de testimonios de la ciencia cristiana que comenzaremos cantando el himno 180. Ama al Señor, Él apoyo es de todo corazón. Su mandamiento fuerte es, silencia el error, cumpliendo con la ley. Himno 180. El tema para hoy es ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico, la Biblia, Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Zacarías. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas.
Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas yo aborrezco, dice Jehová. Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mateo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Leo de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Amar al prójimo como a uno mismo es una idea divina, pero esta idea jamás se puede ver, sentir ni comprender por medio de los sentidos físicos. Cuando nos damos cuenta de que hay una sola mente, se revela la ley divina de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mientras que una creencia en muchas mentes gobernantes impide la inclinación normal del hombre hacia la mente única, el Dios único, y guía el pensamiento humano por vías opuestas, donde reina el egoísmo. La prueba de toda oración consiste en la respuesta a estas preguntas. ¿Amamos mejor a nuestro prójimo debido a este ruego? Si el egoísmo ha dado lugar a la bondad,
consideraremos a nuestro prójimo desinteresadamente y bendeciremos a los que nos maldicen. Pero nunca cumpliremos con este gran deber simplemente pidiendo que sea hecho. Confesamos tener un corazón muy malvado y pedimos que quede al descubierto ante nosotros, pero ¿no sabemos ya más de este corazón de lo que estamos dispuestos a dejar que vea nuestro prójimo? El hombre malvado no es el gobernante de su prójimo honrado. El sanador que no tiene compasión por sus semejantes es deficiente en afecto humano y tenemos justificación apostólica para preguntar: el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dios da la idea menor de sí mismo como un eslabón para la mayor, y a cambio la más elevada siempre protege a la menor. Los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad, teniendo todos el mismo principio o padre. Y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface, buscando su propio bien, haciendo el bien a otro. El amor da a la menor idea espiritual poder, inmortalidad y bondad, que brillan a través de todo como la flor brilla a través del capullo. Todas las variadas expresiones de Dios reflejan salud, santidad, inmortalidad, la vida, la verdad y el amor infinitos. Aprenderás que en la ciencia cristiana el primer deber es obedecer a Dios, tener una sola mente y amar al prójimo como a ti mismo. La primera exigencia de esta ciencia es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mí es el espíritu, por lo tanto el mandato significa esto: no tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida, ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún amor, salvo el que sea espiritual. La segunda es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debería entenderse plenamente que todos los hombres tienen una única mente, un único Dios y Padre, una única vida, verdad y amor. El género humano se perfeccionará en la proporción en que este hecho se perciba. Cesarán las guerras y la verdadera hermandad del hombre será establecida. Al no tener otros dioses, al no recurrir a ninguna otra sino a la única mente perfecta para que lo guíe, el hombre es la semejanza de Dios, puro y eterno, y tiene esa mente que estaba también en Cristo. El gran milagro para el sentido humano es el amor divino. Y la gran necesidad de la existencia es ganar la verdadera idea de lo que constituye el reino de los cielos en el hombre. Esta meta jamás es alcanzada mientras odiamos a nuestro prójimo o abrigamos una opinión falsa de alguien a quien Dios ha designado para proclamar su palabra. Además, sin un sentido correcto de su idea visible más elevada, jamás podemos comprender el principio divino. El principio divino del primer mandamiento es la base de la ciencia del ser, por la cual el hombre demuestra salud, santidad y vida eterna. Un Dios infinito, el bien, unifica a los hombres y a las naciones, constituye la hermandad del hombre, pone fin a las guerras, cumple el mandato de las Escrituras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aniquila la idolatría pagana y la cristiana, todo lo que está errado en los códigos sociales, civiles, criminales, políticos y religiosos. Equipara los sexos, anula la maldición que pesa sobre el hombre y no deja nada que pueda pecar, sufrir, ser castigado o destruido. La idea inmortal de la verdad recorre los siglos, reuniendo bajo sus alas a enfermos y pecadores. Mi esperanza cansada trata de visualizar ese día feliz en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará a su prójimo como a sí mismo.
en que percibirá la omnipotencia de Dios y del poder sanador del amor divino en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Nuestro Maestro dijo a todo seguidor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Sanad enfermos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los invito ahora a pasar unos momentos de oración en silencio, seguidas de la oración del Señor, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ahora los invito a cantar el himno 179, el que cantaremos a capela. Ama a tu hermano, dijo el maestro, pues solo el amor libra del pecado. Sus huellas él siguió. El que ama va con Dios por sendas del amor. Himno 179. La letra, la letra, la letra.
Primera Iglesia de Cristo Científico de Ciudad de la Costa, Canelones, les da una afectuosa bienvenida. Esta iglesia es una filial de la Iglesia Madre en Boston, Estados Unidos, Massachusetts. La Iglesia Madre y sus filiales en el mundo entero constituyen la Iglesia de Cristo Científico. La señora Mary Baker Eddy organizó en 1879 una iglesia destinada a conmemorar la palabra y las obras de nuestro maestro, la cual habría de restablecer el cristianismo primitivo y su perdido elemento de curación. Manual de la Iglesia Madre, página 17. Los invitamos a concurrir a los servicios religiosos los domingos a las 10:30 horas, presencial y por plataforma Zoom. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios. Los domingos a las 10:30 horas, la escuela dominical recibe a niños desde la edad de 3 a 20 años. Allí se les instruye sobre las enseñanzas de la ciencia cristiana. Las reuniones de testimonios se realizan los miércoles a las 19 horas, presencial y por plataforma Zoom, donde puede compartir las experiencias mediante el estudio y la aplicación de las enseñanzas de la ciencia cristiana. También les llega a ustedes a través de WhatsApp. La sala de lectura es un lugar tranquilo para estudiar y orar. Está abierta al público los días miércoles de 17:30 a 19 horas. Se convoca a los señores miembros a la Asamblea Trimestral Ordinaria a realizarse el día sábado 22 de noviembre de 2025 a las 10:30 horas en el local de nuestra filial. Los invitamos ahora a unirse al espacio abierto para expresar gratitud a Dios por curaciones, experiencias y bendiciones recibidas con el estudio y la práctica de la ciencia cristiana. ¿Me oyen? Buenas Sí, tardes. buenas tardes. Sí, perfectamente. Bueno, gracias a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos en la primera iglesia de Ciudad de la Costa. En este momento yo he tenido que pasar por desafíos bastante delicados. No voy a detallarlos porque no es mi estilo detallar errores, pero sí puedo decirles que en el libro escrito misceláneos por la señora Mary Baker Eddy, en la página 306, se establece un poema titulado Cristo, mi refugio. Dice en parte, resuena el arpa del pensar con la canción que tierna y dulce calma ya todo dolor. Esta estrofa fue suficiente para poder enfrentar una situación muy complicada desde el punto de vista humano, pero que era totalmente fácilmente a resolverse a través de la oración. Es el resonar del arpa del pensar lo que nos hace entrar en el camino y entrar en la oración. ¿Cómo es que la señora Eddy nos dice que resuena el arpa del pensar con la canción? O sea que tenemos todas las posibilidades
a nuestro alcance para hacer resonar el arpa del pensar y tierna y dulcemente calma todo dolor. O sea, cuando hay una dolencia, sea del carácter que sea, sabiendo que Dios es quien nos está gobernando con su amor, como decía el sermón de esta tarde. Yo estoy inmensamente agradecido a Dios por haber tenido la oportunidad de estar oyendo el sermón, muy inspirado en que se nos da el amor en ilimitada medida, en que se nos da ese cantar del arpa que suena en el pensamiento. El arpa es un instrumento musical de cuerdas que es difícil de tocar, pero quien lo toca y lo sabe ejecutar tiene un resultado enorme. Y acá el arpa resuena en la canción y nos da libertad para sanar nuestras dolencias. Calma todo dolor. Yo estoy inmensamente agradecido a Dios por haber conocido la ciencia cristiana, a, a la señora Mary Baker Eddy, que nos dejó esta instrucción a través de la oración. Muchas gracias a los maestros que dan la clase de instrucción primaria que nos habilita para curarnos y curar a los terceros. Gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos. Gracias a Cristo Jesús, que está por debajo, por encima y alrededor de todo el ser verdadero y que sana todo dolor. Yo estoy muy agradecido a Dios por tener en mi familia la ocasión de poder vivir la ciencia cristiana. Gracias a mi señora que me está apoyando permanentemente. Gracias a los amigos que nos están apoyando. Gracias a la señora practicista maestra que me está apoyando permanentemente con su amor y con su bondad. Muchas gracias a todos los que trabajan para la causa. Gracias por todo y gracias por el sermón de esta tarde, que verdaderamente es amor. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Puedo? Un momentito, por favor, Rita. Ya está. Muchas gracias a la señora lectora por el sermón de esta tarde. Y que este, este pasaje de ama a tu hermano como a ti mismo. Una vez le pregunté a una practicista precisamente cómo era amar a mi prójimo, a mi vecino, yo que sé, a alguien más que a mí mismo. Me explicó muy simple, me dijo, si tenés una diferencia con una persona, no le vas a ir a golpear la puerta para decirle te quiero mucho. Simplemente quitátelo de la mente, que esa incomodidad que puede haber con esas personas, esa diferencia, no lo aceptes como real, eso es una ilusión, y deja que Dios sea el juez, sea Dios quien diga quién está equivocado. Jesús dijo que ama a tu prójimo. No era fácil, era posible. Entonces, la tarea nuestra es precisamente esa, amar a todo el mundo, amar con el corazón, amar con sinceridad, amar cuando uno se brinda es con el amor divino que poseemos dado por nuestro Padre.
yo estoy enormemente agradecido por haber conocido la ciencia cristiana que me ha enseñado estas cosas y tengo que agradecer enormemente la asociación que logramos pasar el sábado pasado con mi hija y con mi cuñada, que tengo que agradecer porque fue una invitación a una asociación que yo no pertenezco y que me permitieron concurrir y que fue sencillamente maravillosa. Lo dijo la gente que estaba en la asociación, lo digo yo que además porque era mi señora, pero la gente se fue muy conforme con lo que escuchamos. Bueno, estos son los pasos que el Padre nos pone por delante, donde participamos, escuchamos y tratamos de aprender y luego aplicar. Mi problema es siempre aplicar lo que aprendo. Si no apliqué lo que leí y estudié y me explicaron, no lo pongo en práctica, no me ha servido para nada nunca. Entonces, yo estoy aprendiendo a poner en práctica lo que Nuestra Señora, nuestra guía nos ha dicho de poner en práctica todo aquello que conocemos. Gracias a Dios, gracias a Cristo Jesús. Amén y ve queredi, y a todos aquellos que hacen posible que la ciencia cristiana se mantenga en el mundo. Gracias. Gracias. Adelante, Rita. Se agarró. Bueno, ¿me escuchás? Sí, te oímos. Bueno, yo quiero dar infinitas gracias a Dios porque esta semana pasada ha sido preciosa, preciosa. Dios me ayudó muchísimo y gracias a las oraciones que estudio y que todas esas, y me ayuda la practicista, estoy muy agradecida. Porque también terminé de hablar antes de ayer con la practicista mía y resulta que me llama mi nieto que ya había nacido su hijo. eh, en la tarde había nacido el hijo y yo no lo había podido ir a ver porque no me había enterado. Fue todo de apuro. Y vino mi nieto que vino también de Canadá, que vino con la madre acá a vernos y con la señora y los nenes, y la chiquita de mi nieta que también vinieron todos juntos a verme. Muy agradecida estoy porque yo oro mucho yo para todos ellos y ellos me cumplen todo. Y las dificultades que paso a veces las voy superando. Muchísimas gracias a la señora Eddy, a Cristo Jesús, a las practicistas, a, a, a Cristo Jesús y a la practicista y a la ciencia cristiana que me ha enseñado y me sigue enseñando, porque sigo aprendiendo, porque a veces me dificulta un poco entender algo y lo pregunto y me lo explican y voy para adelante. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Buenas noches a todos. Gostaria de expressar minha gratidão a Deus por la oportunidade que tenho e que tuve de conhecer a ciência cristiana e, sem dúvida, abrir assim um caminho muito grande e sólido, me proporcionando muito progresso espiritual. Um fato que sempre me chamou a atenção na ciência cristiana é que sempre buscamos a fundo a interpretação da Bíblia. E isso nos hace que conhecemos a palavra de Deus de uma forma mais nítida, mais clara e
e que nos proporciona progresso. Na lição dessa semana, aparece na leitura alternada, em Colossenses 9, que diz: Não mintais los unos a los otros, habiendo-os despojados del viejo hombre com sus hechos. Quando eu li isto, não mentais uns aos outros, isso me causou um certo assim impacto e comecei a pensar sobre isto. E não mentais. É comum essa expressão quando não falamos uma verdade a uma outra pessoa. Quando distorcemos um fato, enfim, estamos mentindo. Isso é, sim, muito comum. Mas, indo mais fundo, eu busquei a interpretação na Bíblia sobre não mentais. E é, assim, interessante que o que diz o significado bíblico, que é o contrário à verdade divina, uma das definições, é contrário à verdade divina. E aí me aclarou uma coisa assim grande, porque quando pensamos mal de uma outra pessoa, estamos mentindo, porque isto é contrário à verdade divina. Quando não amamos nosso próximo, como é o tema da lição, estamos mentindo, porque o verdadeiro homem ama a seu próximo. O verdadeiro homem não prejudica seu próximo. Então, isso assim veio para mim eu fiquei muito contente de ter percebido a profundidade disso, de não mentais, não é só não falar a verdade, a palavra distorcida, mas o comportamento também, o comportamento mental. Então, isso me ampliou assim muito essa ideia de que toda vez que procedemos bem, estamos falando a verdade. Toda vez que amamos nosso próximo, estamos falando da verdade. Então, com isto, me quedei assim contente de ver como temos a oportunidade de ampliar nosso conhecimento, ampliar nossa visão sobre o mundo, sobre o homem e sobre nós mesmos. Bueno, sou grato mais uma vez por a lição que foi lida. Este tema, realmente, de amar ao próximo, é uma verdade que precisamos ter constantemente em nosso pensamento e em nossas atitudes. Sou muito grato por tudo. Gracias. Yo voy a dar también un testimonio eh, de justamente un poco eh, unido al testimonio que acabamos de oír y al anterior, el compañero también. Qué importante es aplicar lo que aprendemos, aunque sea una frasecita, y qué importante es no mentirnos a nosotros mismos. Más de una vez, no ahora, pero más de una vez he compartido con ustedes que yo era una persona que me enojaba mucho. Y eso, gracias a Dios, lo he ido corrigiendo. La ciencia cristiana se ha ido corrigiendo. O sea, mi pensamiento está calmo
y busco allí en el pensamiento qué es lo que puedo aplicar rápidamente para evitar cualquier distorsión que pueda tener. Bueno, quería compartir que hace unos días, hace unos bastantes días, que estaba un poco molesta, no enojada, pero un poco molesta, con un vecino que me dijo que había colocado un cierto material en la iglesia, o sea, estaba en la puerta de la iglesia. Y ese material es muy difícil de levantar. Los recolectores no levantan esos materiales. En ese momento había de la iglesia había dos paquetes de pasto y rápidamente se llevaron, pero ese material no se llevaba. Bueno, yo he trabajado mucho con mi pensamiento y he tratado mucho de no mentirme y de no enojarme. Y realmente el otro día estuvimos hablando con un compañero acá de la iglesia y que era molesto, o sea, me molestaba ver tantos días eso ahí, esa chatarra, porque además es muy desagradable de ver. Y no lo he encontrado al vecino para hablar con él. O sea, no tampoco no estaba enojada, pero sí estaba molesta. Porque en realidad me vino a decir que iba a poner algo, pero en realidad ya lo había colocado. El otro día cuando estábamos comentando así con un compañero acá de iglesia, enseguida dije, voy a hablar con él, voy a hablar, iba a acusar. Pero resultó que cuando yo iba a acusar, dije, voy a hablar bien y a saber que es una cosa que no es correcta lo que hizo. O sea, vamos a razonar juntos, pensé. Y porque es muy bien, vecino. Y realmente fue una demostración compleja, porque cuando fui a salir, la chatarra no estaba, se había ido. Así que realmente como ese pensamiento que me había andado revoloteando por ahí de incomodidad se había ido, mi corazón se había ido, bueno, también desapareció la chatarra. Yo por eso estoy infinitamente agradecida a Dios, porque como tenemos que trabajar, tengo que trabajar en el pensamiento, todo el pensamiento, porque es la mente Dios que gobierna todo. Así que estoy muy profundamente agradecida por esta experiencia, que tal vez sea muy chiquita, pero me estimuló mucho a saber que estoy tratando de hacer las cosas bien. Estoy profundamente agradecida a Dios, a Cristo Jesús, a la señora Eli y a todos los que trabajan para esta causa. Gracias. Los invito ahora a cantar el himno 230. Amor, visión y fe nos das, confieres unidad, pureza blanca en resplandor, alumbras cual un sol. Himno 230.